mundo. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue y jueves 20 de noviembre. Saludo a quienes a esta hora nos ven en Ditu y nos ven en el canal de YouTube de Blue Radio. Con una agenda cargada de noticias, comenzamos con información de última hora. Reficar acaba de ganarle un round a la DIAN en torno al pleito por más de 1.4 billones de pesos por concepto del cobro de IVA. Hay decisiones de la justicia. Marcela Peña. Ricardo, así es, el juzgado segundo de familia de Cartagena ha decidido conceder las medidas provisionales solicitadas por Reficar, es decir, no habrá embargos, al menos mientras el Consejo de Estado define si es legal o no el cobro del IVA en la importación de combustibles. Como usted lo menciona, la DIAN estaba exigiendo el pago inmediato de por lo menos 1,5 billones de pesos, lo que habrá podido significar la parálisis de la refinería. Muy bien, Marcela, gracias. 1 a 2 minutos. Hablamos de una cifra que es dramática y que acaba de revelar el Bienestar Familiar. Busca esclarecer la desaparición, escuchen ustedes, de al menos 200 menores de edad que estarían en manos de grupos armados ilegales. Estos menores víctimas del reclutamiento forzado. Jessica Gutiérrez. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, informó que la entidad acompaña actualmente a más de 200 familias que han denunciado la desaparición de sus hijos, en lo que serían posibles casos de reclutamiento forzado de menores, pues los jóvenes presuntamente afectados tienen edades entre 13 y 17 años. Comunitarias, porque no siempre la gente denuncia a través de los canales institucionales, ya lo dijimos que por miedo, pero estamos tras la pista de más o menos unos 200 y algo de familias que han manifestado que sus hijos o hijas están desaparecidos y que pueden estar como víctimas de reclutamiento forzado. Y es que según la directora, el ICBF está completando 370 adolescentes en el programa de desvinculación y ha recibido más de 570 en los últimos 2 años, pues algunos de estos jóvenes ya lograron el restablecimiento de sus derechos, construyendo un proyecto de vida y se retiraron del proceso. Hay un llamado urgente de la Iglesia Católica para que cese la violencia en 15 municipios del Cauca, donde hay una ola terrorista de las disidencias. Cristian Correa. El arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Sánchez, expresó su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los ataques a la población civil y la instalación de minas antipersonal mantienen a las comunidades en una situación de miedo y vulnerabilidad constante. Hay una percepción de que faltan acciones y que puede demorarse y puede todavía complejizarse el Cauca a raíz de los desafíos. De acuerdo con la iglesia, durante las últimas semanas se han registrado más de 22 hechos violentos en municipios como Jambaló, Silvia, Suárez, Toribío, Argelia, Caloto, Corinto y El Tambo. La advertencia del arzobispo coincide con el más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, que alertó sobre un repunte en el número de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar en el país. Según el reporte, entre noviembre del 2024 y octubre del 2025 se registraron 84 víctimas, de las cuales 54 resultaron heridas y 30 murieron, lo que representa un incremento frente al año anterior. Sigue la arremetida, hablando de las disidencias, de sus hechos violentos. El más reciente ocurrió en Gigante, en el departamento del Huila. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga. Lo último en el Huila es la incineración nuevamente de un vehículo de transporte público en la vereda La Pradera, zona rural de Gigante. De acuerdo con información preliminar, hombres armados interceptaron al conductor y tras obligarlo a descender, le prendieron fuego al automotor. Este es el segundo vehículo incinerado en menos de una semana en esta zona del departamento. Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con acciones de las disidencias de las FARC. 1:06, cambiamos de tema, hablamos de un operativo de las autoridades en Cúcuta en contra de centros dedicados a la venta de autopartes robadas. Un operativo adelantado en las últimas horas. Richard Quiñones. Alrededor de 83 casetas del llamado Triángulo de las Autopartes fueron demolidas por la alcaldía. Según las autoridades, en este sector funcionaba un centro de acopio de autopartes robadas, especialmente de motocicletas y carros, y era uno de los principales focos de inseguridad del centro. Pese a que los ocupantes interpusieron 2 tutelas, ninguna prosperó, lo que permitió la recuperación total de este espacio público. La ciudadanía ha aplaudido este operativo, considerado como uno de los golpes directos a la ilegalidad. En el lugar, la alcaldía proyecta construcción de un parque y un CAI de la policía, transformando un punto crítico en un espacio de seguridad y convivencia.
1:06. Hablamos ahora de una historia insólita. En Bogotá fue capturado un hombre que había robado tres droguerías el mismo día en el norte de Bogotá. Ahí estamos viendo los videos. Lo curioso no es eso. Lo curioso es la forma en la que se defendió el ladrón. Nicolás Rodríguez. Pues Ricardo, buenas tardes. Esto sucedió en la localidad de Usaquén, exactamente en el barrio Santa Bárbara. Pues el video quedó el momento en que este sujeto entró a robar a una droguería de la zona solo productos dermatológicos. Pero confirman las autoridades que en un mismo día entró a robar a 3 droguerías diferentes. Sin embargo, al salir de una de estas, vecinos del sector se percataron de lo que estaba sucediendo y escuche la respuesta cuando lo cogieron y le hicieron una pequeña reflexión de que no robara. La respuesta fue que era la se primera arrepintió. vez. ¿Qué dijo? Se arrepintió porque, mire, Ricardo, y lo que rechazan las autoridades es que le hicieron la famosa paloterapia y después fue que por esto lo aprendieron. Sin embargo, escuche usted la respuesta de este delincuente. Trabaja y usted atraque, no, chino. Primera vez que vengo a robar. No, primera vez. Por acá. No, pues que gracias. Era la primera vez que robaba Ricardo. Que robaba Santa ahí. Bárbara. Ahí, exactamente. Primera vez que ahí. robó acá, dijo. Solamente la primera vez que gracias, robaba, ¿no? en Santa Bárbara, exactamente en la localidad de Usaquén, y según lo confirma la policía, este hombre señalado tiene 37 años, cuenta con anotaciones en el sistema judicial y aparentemente los productos dermatológicos que sacó de las droguerías estaban avaluados en 1.200.000 pesos. 1:08, don Nicolás, muchas gracias. Hablamos ahora del día clave en el Consejo de Estado para definir si Leopoldo Múnera sigue o no como rector de la Universidad Nacional. Hay plan especial de seguridad hoy del distrito ante posibles disturbios que podrían presentarse por cuenta de esta determinación en la ciudad universitaria. Sergio Barbosa. Hoy el Consejo de Estado debatirá uno de los temas más importantes de su agenda en este 2025. Se trata de la discusión sobre si la designación del actual rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, fue o no legal. Se espera que el fallo definitivo se conozca en las próximas horas. Esta demanda de nulidad fue interpuesta contra el proceso de elección de Múnera, que fue en junio del año pasado, y por esa época el Consejo Superior Universitario tumbó la designación del entonces rector José Ismael Peña, a quien el Consejo de Estado hace unas semanas le dio un espaldarazo luego de determinar que su elección como rector de la Nacional fue legal. Sin embargo, en ese fallo no hubo una decisión de fondo porque faltaba decidir sobre la elección de Leopoldo Múnera. Varios representantes de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional han hecho un llamado y lo han reiterado para que la decisión que tome el alto tribunal, que sin duda definirá el rumbo de la rectoría de una de las universidades más importantes del país, sea respetado. 1:09, hablamos ahora de una vena rota de las finanzas públicas que detecta la Contraloría relacionada con billonarias demandas que ha perdido este año el sector defensa. Salima Feris. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció que entre el 2021 y 2024 el Estado colombiano ha pagado más de 6 billones de pesos por concepto de temas litigiosos. Sin embargo, resaltó que en el caso del sector defensa la cifra que se debe es superior a los 9 billones de pesos. El sector defensa debe más o menos por concepto de demandas frente a personas de la fuerza pública que murieron en combate, que hubo problemas y que se les debe pagar algún tipo de indemnización. Oigan bien la cifra, una cifra cercana a los 9 billones de pesos. El Contralor dio las declaraciones durante el primer Congreso de Defensa Jurídica de Estado en la ciudad de Cali y afirmó que esos pagos afectan el presupuesto de la nación y que se convierten en una revictimización. Y hablamos ahora de la polémica por las declaraciones de la canciller colombiana Rosa Villavicencio en Madrid, a la entrevista concedida a la agencia Bloomberg, en las que sí habló del apoyo de Colombia a una salida negociada del poder para Nicolás Maduro. La canciller dijo que el propio Maduro estaría dispuesto a ese planteamiento de una salida del poder sin pasar por la cárcel. ¿Qué pasó con esto? Que anoche hubo un comunicado de la Cancillería diciendo que eso no era cierto, que ella no lo había dicho y que había sido sacada de contexto. Hoy la agencia Bloomberg comparte el audio confirmando que sí lo dijo. Esto dijo la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición
y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas, con un proceso transparente, pues sería lo más sano, y es lo que nosotros decimos. 11 minutos, sí, lo dijo la canciller. Hablando de noticias del mundo, a esta hora 2 informaciones urgentes. Ucrania ya tiene un plan de paz para acabar la guerra en Ucrania y el presidente Trump evoca la pena de muerte, imagínense ustedes, para un grupo de congresistas demócratas. César Moreno. Hola, muy buenas tardes y mucha atención porque la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que acaba de recibir un proyecto de plan de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia y afirmó que está dispuesto a trabajar de manera constructiva con Washington sobre su contenido. El mismo Zelensky tiene previsto discutir este plan en los próximos días con Donald Trump. Este plan de paz tiene 28 puntos, muy parecido al impulsado por el mandatario norteamericano para Gaza, y entre los asuntos principales se destacan los siguientes: que Rusia obtenga el control total de Lugansk y Donetsk, que conforman el Donbass, es decir, entregarle el este ucraniano a Rusia. Moscú tendría el control de facto sobre esta región, sería una zona desmilitarizada y Rusia no podría desplegar tropas allí. El plan también incluye una reducción del ejército ucraniano a 400.000 efectivos, más de la mitad de su tamaño actual. Además, Kiev debería renunciar a su armamento de largo alcance. Washington también quiere imponerle garantías de seguridad para Kiev y evitar así futuros ataques rusos. En un principio, algunos funcionarios del gobierno ucraniano manifestaron que este no es un plan de paz, sino una rendición. Y la segunda noticia llega desde Washington. El presidente Donald Trump evocó la posibilidad de la pena de muerte para 6 legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer órdenes ilegales del gobierno. Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. Comportamiento sedicioso de traidores. Encerrarlos, escribió Trump en su red Truth Social. Luego, en otra publicación, dijo: comportamiento sedicioso, condenable con la muerte. Recordemos que un grupo de senadores y representantes demócratas, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, habían afirmado en un video que había varias órdenes ilegales por parte de Trump, como el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades para combatir el crimen y los bombardeos contra las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Abro comillas: en este momento las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa, y añadieron en su mensaje a las fuerzas militares: pueden negarse a acatar órdenes ilegales. El subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió que se trataba de un llamado abierto al personal militar a rebelarse contra su comandante en jefe. Los demócratas acaban de reaccionar y consideran una canallada la amenaza de pena de muerte de Trump. 1:14, César, gracias. ¿Qué tenemos en Deportes? Octa, sigue el fútbol colombiano. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos del clásico colombiano que esta noche se va a jugar por los cuadrangulares finales del fútbol de este país. También hablaremos de la Copa Mundial porque ya están definidos los cruces en los repechajes, tanto en Europa como en el lado de Sudamérica, por ejemplo, el partido que va a jugar Bolivia. Y también porque hoy es un día especial, se cumplen 3 años del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Todo esto en instantes acá en los deportes en Meridiano Blue. Agarrón entre industriales, sindicatos y el presidente por cuenta del decreto que le pone arancel cero a los insumos textiles. Decreto 1147 del 14 de noviembre, firmado por el presidente de la República y por la ministra de Comercio, un decreto que es parte de su política de reindustrialización y para revitalizar la industria nacional de la moda. 72.000 empresas confeccionistas que generan 1,5 millones de empleos directos y que son grandes consumidores, enormes compradores de estos insumos textiles como hilos, algodón, seda, lana y fibras sintéticas como poliéster, nylon o spandex. Un total de 10 insumos o 10 subpartidas a los que se les fija un arancel cero durante un año para que entren al país a precios mucho más baratos desde aquellos destinos con los que no tenemos acuerdos vigentes de libre comercio, es decir, básicamente los mercados asiáticos: China, Vietnam, Camboya, India y Turquía. Amos y señores de la producción global de estas materias primas, productores en abundancia de dichos insumos textiles y dueños del 60% de las exportaciones mundiales, gracias a que son maestros con una tecnología impresionante, beneficiarios de enormes subsidios y ayudas estatales y bendecidos obviamente con los bajos costos de la mano de obra barata, lo que les permite competir como tigres en el mercado global y llegar al país a precios artificialmente bajos, aproximadamente $2 por kilo de hilo, es decir, 50% menos de lo que llega el hilo, por ejemplo, de otros países productores y a los que les compramos como Brasil o como México.
La escalada terrorista de las últimas horas en el Cauca puede ser una retaliación por los operativos de las fuerzas militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco. A esa pregunta respondió el alcalde de Suárez Cauca, César Cerón. Puede ser una de las acciones que ellos harán, pero pues lo que nosotros solicitamos y estamos dejando claro es que nosotros no queremos, no deseamos seguir una guerra que no nos corresponde, que nos saquen de ese conflicto, porque nosotros como población civil, como comunidad civil, lo que hemos querido vivir es tranquilos, queremos vivir en paz, queremos ser transformadores también de este mismo territorio. He hecho la apuesta de un plan de desarrollo. Creo profundamente en la decisión que hemos tomado como comunidad de organizarnos para sacar adelante estos mismos procesos. Sí. Además, hemos estado en un proceso de hacer cambio de economías. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. Nicolás Maduro anunció un plan para defender con armamento pesado y misiles una zona conformada entre Caracas, la capital, y el estado venezolano de La Guaira en el Mar Caribe. Esto en medio del despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:18, doña Marcela Peña, buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Lo escucho bien usted a mí? Sí, perfecto. Fuerte y claro, como decía el viejo comercial de los 90. Una pregunta, Marcela. Señor. ¿Usted tiene a la mano las fechas en las que salió a mantenimiento la planta de regasificación SPEC de Cartagena? Ricardo, salió a mantenimiento en el puente de octubre por el Día de la Raza. Salió el jueves, volvió a funcionar a mediados de la semana siguiente, porque acuérdese que cuando la fueron a prender se dañó un tema eléctrico y duró 2 días más fuera de servicio. ¿Pero tiene las fechas exactas? Sí, señor, eso comenzó hacia el 11 de octubre. El 11 de octubre. Espéreme que estoy aquí mirando el calendario. ¿Sábado 11 de octubre? No, espéreme, ya le digo. ¿O empezó un viernes? Empezó porque el viernes 10 de octubre. Exactamente. Entonces, hablemos con el calendario en la mano, aquí con el almanaque. Sí, ese mantenimiento anual de la planta SPEC, de la planta regasificadora, empezó el 10 de octubre, se alargó más de la cuenta, y lo que ha podido confirmar Blue Radio con documentos oficiales, Marcela, y es lo que usted nos va a contar, es que a pesar de que el gobierno no declaró el racionamiento de gas natural, hay un informe del gestor del mercado que hoy estamos revelando que demuestra que en la práctica sí se desplomó tanto el consumo de gas como la inyección de energía al sistema. ¿Cómo es la historia, Marcela? Pues mire, Ricardo, nunca reconocieron oficialmente que íbamos a necesitar un racionamiento y el gobierno siempre estuvo hablando de priorización. Lo que muestra este informe es que en realidad el consumo de gas cayó cerca de 8% durante los días que duró el mantenimiento, 9% si usted lo compara con otros puentes festivos del año. Pero no solo cayó desde el punto de vista del consumo, cayó también la energía total inyectada al sistema. Hay una reducción de cerca del 14%, estos son cálculos del gestor del mercado del gas. El informe muestra que efectivamente buena parte del golpe y del impacto del mantenimiento de SPEC se lo llevó Ecopetrol por 2 vías. En primer lugar, las refinerías consumieron 16% menos gas y en segundo lugar tuvimos una incremento, digamos, se forzó la producción de gas tanto en Cusiana como en Cupiagua, que son campos ya maduros. Ecopetrol no fue la única damnificada, también tuvimos por esos días reducciones de 11% en el consumo de las industrias, y es más, hay registros de que a varios industriales les quitaron contratos de gas para priorizar otros usuarios. Algo similar ocurrió con las plantas térmicas. Todo el informe y todos los detalles ustedes lo encuentran en segundos en blurradio.com. Más de 1.000 empresas en el Caribe tuvieron que reducir su consumo de gas durante ese mantenimiento. 1:21, cambiamos de tema. Vanessa Saldarriaga, ¿qué se sabe de la investigación de la Procuraduría al alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, por posibles irregularidades en los contratos del programa de alimentación escolar?
Le cuento, Ricardo, con las buenas tardes, que son varios los elementos que en este caso la Procuraduría va a investigar. Lo primero es que están solicitando todas las cuentas y los ingresos que tiene el mandatario de la ciudad de Sincelejo para hacer un cotejo de lo que son sus gastos. Y segundo, están pidiendo revisar cada uno de los contratos que él ha firmado por concepto del programa de alimentación escolar durante el periodo que lleva como mandatario. Y usted me preguntará por qué. Es que hace unos días se filtró un video en redes sociales donde se escucha en muy mala calidad una conversación que él estaría sosteniendo con una persona en la sala de una residencia. Desconozco si es su casa, pero sí le puedo contar lo que dice, por lo menos en esa conversación. No se lo reproduzca a usted ni a los oyentes porque en serio es muy difícil de entender. Dice, por ejemplo, dice él en el mes, mira cómo se roba. Hablando del PAE, 2.000 millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, 2.000 barras, más los intereses, 2.500 millones, 1.000 millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué. Dice también en otro momento de la conversación, a partir del mes de julio lo que facturo apenas es que se va a presentar porque la seguridad social son 800 millones. Se subió porque me tocó meter más gente, se subió a 500 y punta millones, dice él en medio de esa conversación. En otra parte dice, entonces, como entran 2.000 barras, más los 1.000 que me queda a mí y los intereses, sería 3.500 millones. Y toda esta conversación hace parte de lo que sería, en contexto, una especie de clase magistral sobre cómo se usarían los recursos del programa de alimentación escolar en Sincelejo para lo que sería un manejo irregular. Por eso la Procuraduría le ha puesto el ojo a todo esto y está solicitando entonces las cuentas de los gastos del alcalde y también los detalles de las contrataciones que, por cierto, dice el mismo alcalde de Sincelejo que es quien más ha invertido en este programa en la capital de Sucre, Ricardo. Tendrá que entregar las explicaciones ante las autoridades el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. Vanessa, ¿sabemos si la Fiscalía ya está investigando si en estas conversaciones puede haber delitos? Están poniéndole el ojo a la situación porque lo que dijo en su defensa en su momento el alcalde es que todo era producto de la inteligencia artificial, que se había fabricado esa conversación y que dicho encuentro y dichas palabras en algún momento salieron de su boca, pero por lo pronto lo que ya está en firme es esta indagación preliminar por parte de la Procuraduría, la solicitud de todos estos informes y se espera respuesta formal u oficial por parte de la Fiscalía, Ricardo. Frente al piadoso alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, que en las últimas horas estuvo en el Vaticano en una audiencia con el Papa León XIV. 1:24. Entre la promesa y la esperanza. Una serie especial de Blue Radio con Cristian Correa. Seguimos en esa travesía por el Catatumbo con el abandono del Estado, con el camino difícil que tienen que recorrer los habitantes de esta zona fronteriza con Venezuela. Cristian. Al reclutamiento forzado de menores, la violencia, el desplazamiento, el desarraigo y el asesinato de líderes sociales, al Catatumbo se le suma otro problema, la eterna promesa incumplida. Esa promesa de desarrollo que no ha llegado a buena parte de los 11 municipios que conforman esta subregión en el nororiente del país. Son las 5 de la mañana, 13 minutos del sábado 18 de octubre. Estamos en Ocaña, en este municipio de la región del Catatumbo, y desde este punto en unos minutos saldrá una caravana humanitaria hacia Altarra. En ese punto ni siquiera nos imaginábamos lo difícil que iba a ser llegar hasta Altarra. Carreteras destapadas, ríos sobre las vías y el constante miedo de encontrarse un retén militar ilegal, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, marcaron el recorrido de la caravana humanitaria. Pero no hay claridad en este momento de los planes, programas y proyectos que hoy tienen recursos recaudados de la conmoción interior. No hay una ruta clara en relación a cuáles serían los presupuestos de las vigencias futuras que nos permitirían que esta buena intención y que este consenso pueda tener financiamiento para sacar del atolladero de la guerra y del abandono a la región del Catatumbo. Es Juan Carlos Quintero, uno de los líderes de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, los mismos campesinos que esperaban con ansias los impactos del Pacto Social por el Catatumbo firmado por el presidente Petro. Y es que los rezagos en la llegada del desarrollo a esta región no se ven solo en las vías de acceso, también en la falta de escenarios educativos. Eso es lo que nosotros queremos, las madres del Catatumbo, que nuestros hijos estudien acá, hagan una carrera y que la ejerzan acá en el territorio, que no se vayan a trabajar en otros países o en otros lugares, sino que esas carreras les ayuden para poder fortalecer el territorio.
A Berta, por ejemplo, le toca trabajar hasta doble jornada en su jornal en Sardinata para alcanzar los recursos que necesita en la manutención de sus hijos fuera del municipio. El Catatumbo reclama inversión pública. Sus habitantes están cansados de tener que viajar por horas a través de trochas para ir al hospital, a la universidad o a simplemente conseguir algunos de los insumos básicos para su canasta familiar. Desde 1968, el buque insignia de la Armada Nacional, el ARC Gloria, ha surcado los mares como embajador de Colombia en el mundo. Blue Radio acompaña al buque Escuela Gloria en una nueva travesía. San Diego, Puerto Vallarta. Del 7 al 22 de noviembre, 15 días navegando al corazón de los colombianos. Felipe García, enviado especial, nos cuenta día a día cómo se vive y se navega junto a los cadetes de la Armada Nacional. Toda la bitácora de viaje, vívela por Blue. Más que radio. Seguimos en la travesía con el buque Escuela Gloria entre San Diego y uno de los puertos sobre el Pacífico mexicano. En medio del océano, el buque Escuela ARC Gloria convierte agua de mar en agua potable para la tripulación. Una rutina que es técnica y milimétrica a la vez. La planta desalinizadora produce 6.000 galones diarios para sostener meses de navegación. Felipe García sigue a bordo del Gloria. En un barco que pasa de 3 a 5 meses sin ver tierra, el agua potable no es un lujo, es supervivencia. Y en el buque Escuela ARC Gloria esa responsabilidad recae en un sistema tan silencioso como vital. El buque Escuela cuenta con la capacidad de generar 6.000 galones de agua potable al día. Sin ese proceso, la tripulación simplemente no podría completar los largos meses de navegación. El teniente de corbeta Andrés Felipe Oñate es jefe de la división de propulsión del buque Escuela ARC Gloria. Entonces, en este caso nosotros contamos con 2 desalinizadoras a bordo. Las desalinizadoras tienen por referencia LT3000. El nombre LT3000 es porque tienen la capacidad de desalinizar, de convertir agua salada en agua potable, 3.000 galones al día, cada una de ellas. Entonces el buque Escuela ARC Gloria cuenta con la capacidad de generar 6.000 galones de agua potable al día. El procedimiento es tan delicado como crítico. La desalinizadora funciona con un proceso de ósmosis inversa. El agua de mar entra a un circuito cerrado donde es forzada a pasar por filtros diminutos de una tolerancia de 5 micras y luego impulsada a alta presión. Ahí ocurre la magia técnica. El agua salada del océano se vuelve apta para el consumo. Cuando pasa el agua a altas presiones por estos filtros, se genera esa separación entre el soluto y el solvente, que sería, digamos, los minerales que están en el agua de mar y el agua como tal. La división a cargo del teniente Oñate no solo garantiza el agua potable, es el corazón mecánico de la ARC Gloria. Se encarga de mantener en óptimo estado los motores generadores y el motor propulsor, una tarea continua, milimétrica y sin margen para fallas. En caso del propulsor, la unidad cuenta únicamente con un motor propulsor. Llevamos a bordo los repuestos necesarios para realizar reparaciones nivel 1, 2 y 3 aquí durante la navegación, y en caso de los motores generadores contamos con 2 motores de generadores. Entonces funcionaría básicamente uno de respaldo mientras el otro está en funcionamiento. Más allá de la propulsión y el agua potable, la ingeniería del Gloria sostiene aspectos fundamentales del día a día. Uno de ellos es el sistema sanitario. Por eso funciona con bombas de vacío que succionan y trasladan los desechos hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. También a bordo, donde se procesan antes de ser devueltos al mar. Todo el agua potable, la electricidad, los motores, la refrigeración y los sistemas sanitarios dependen de que esta división funcione sin pausa, en un entorno donde cualquier error puede convertirse en un riesgo mayor. ¿Qué pasa si una prenda exportada a Estados Unidos no cumple con la norma de origen? Eso fue lo que respondió María Claudia Lacutir en Mañanas Blue. El producto y la partida arancelaria varía, pero lo que sí es cierto es que la norma de origen tiene que tener mayoría de producto Colombia de Estados Unidos. Y si eso no se cumple, pues efectivamente entra el arancel del 18.3% en promedio. Varía desde un punto de vista de aranceles, puede ir desde el 16% al 20%, por eso decimos el 18.3%. Pero depende de la cantidad y el valor de la prenda, de la posición arancelaria para determinarlo. Pero pongamos un ejemplo muy sencillo. Si hoy en día estamos utilizando, por ejemplo, una camiseta,
estamos exportando una camiseta de algodón a Estados Unidos que vale $10 y no se cumple con la norma de origen, pues va a tener que pagar el arancel de 18.3%, el arancel adicional, que es el arancel recíproco, lo que da un 28.3%. Eso quiere decir que la persona que exporta por valor de $10 va a tener que pagar $2.83 adicionales por cada camiseta que se exporte. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro, en la alocución de anoche, arranca pidiéndole perdón a las madres de los menores de edad muertos en los bombardeos contra disidentes de las FARC, que aparentemente son 15, aunque anoche en el Congreso dijeron que podrían ser 17. La alocución fue grabada, duró 50 minutos. El presidente defendió, por otro lado, los bombardeos y explicó por qué los autorizó con el riesgo, lo sabían, de que podrían caer niños. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. Hoy a partir de las 7:30 de la noche se va a jugar uno de los clásicos del fútbol colombiano. Recientemente acaban de jugar 2 partidos por la final de la Copa, por la semifinal, perdón, de la Copa entre Atlético Nacional y América de Cali. Hoy se van a ver las caras otra vez, esta vez en el Atanasio Girardot, en el arranque de los cuadrangulares finales para ellos en esta edición del torneo. Ayer se jugaron 2 partidos, la victoria de Junior frente a Medellín y la victoria de Bucaramanga en casa frente a Independiente Santa Fe. Recordemos que Tolima le había ganado a Fortaleza en Bogotá el día anterior y por eso ya hoy es el partido importante entre Atlético Nacional y América de Cali. Recordemos, 7:30 de la noche ese partido en el Atanasio Girardot. Mientras tanto, el día de hoy también se van a jugar varios partidos que tienen que ver con el fútbol brasilero, también con el fútbol mexicano. Van a jugar a las 8 de la noche Pachuca frente a Puma, Tijuana frente a Juárez, entre los duelos que se van a jugar el día de hoy, una jornada futbolística que empieza a recuperarse en función también de lo que ha sucedido esta semana en el fútbol mundial y en las eliminatorias también previa a la Copa del Mundo. Ya se definieron entonces, hoy se hizo el sorteo para definirse los repechajes del fútbol en Europa, por ejemplo. Italia, que es quizás el equipo más llamativo que va a jugar este repechaje, lo vemos ahí en pantalla de nuestro canal de YouTube, va a jugar frente a Irlanda del Norte, la semifinal 1. ¿Tiene posibilidades Italia de clasificar al Mundial? ¿Cómo está jugando? ¿Usted lo ve? Bueno, digamos, Italia viene de perder con Noruega los 2 partidos, pero para ser honestos... Está en crisis Italia desde hace tiempo. Está en crisis, pero venía de 5 partidos goleando y ganando. Uno cree que contra Irlanda del Norte pues debería en casa poder ganar. Luego se va a enfrentar, si gana Italia, al ganador de la semifinal entre Gales y Bosnia y Herzegovina. También está Ucrania frente a Suecia contra el ganador de Polonia y Albania. Y ahí está Robert Lewandowski, por ejemplo. Turquía-Rumania contra el ganador de Eslovaquia y Kosovo. Dinamarca-Macedonia del Norte contra el ganador de la República Checa y la otra República de Irlanda. Mientras tanto, en este lado del mundo estamos atentos porque se va a jugar el primer playoff final que se va a jugar en México. La República del Congo es uno de los equipos que va a estar jugando ese playoff final. También va a estar jugando la selección de Bolivia. Estará con la posibilidad Bolivia de meterse en esa clasificación. También el equipo de Jamaica y buscando la posibilidad del equipo del Altiplano de meterse de lleno en esa posibilidad real de jugar la Copa del Mundo. Bolivia tiene el puesto del repechaje en Conmebol, ese puesto de repechaje que no consiguió, por ejemplo, la selección de Venezuela. Así que van a jugar llave 1, Nueva Caledonia frente a Jamaica. El ganador va contra la República Democrática del Congo. Llave 2, Bolivia, Surinam. El ganador va a ir contra Irak. Eso entonces en las semifinales del repechaje de la Copa del Mundo que se va a jugar en México. Y cerramos contando que hoy se cumplen 3 años exactos del inicio de la Copa del Mundo en Qatar. En ese primer partido que disfrutamos con los goles de Ener Valencia, victoria del Ecuador en ese momento, el equipo de Gustavo Alfaro, 2-0 frente a la selección local en aquel inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Repetimos con 2 goles de Ener Valencia, 1 de penal y 1 al minuto 31, la victoria de Ecuador frente a Qatar. 3 años pasaron, nos estamos alistando para lo que va a ser el Mundial 2026, así que todos atentos a lo que va a ser esta semana y por supuesto hoy con transmisión del equipo de Blue Radio, Atlético Nacional frente al América de Cali.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. El ministro de Interior de Venezuela y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó que haya negociaciones para un cambio político y de gobierno en el vecino país, como lo han revelado distintos medios en Estados Unidos. Aseguró que nada va a poner en riesgo al gobierno de Nicolás Maduro. Los problemas de Olmedo López también son fiscales. La Contraloría le está reclamando 22.000 millones de pesos como responsable de la compra de los famosos 80 carrotanques que dice esta mañana con toda claridad fue con dolo, fue con la intención de cometer la falta porque inflaron ese negocio. Pero la nueva cuenta de cobro es por un capítulo que tiene que ver con sobrecostos por más de 2.000 millones de pesos en los programas de Hambre Cero, que también fueron ejecutados por esa Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en los departamentos de La Guajira y Arauca. Uno de esos contratos era para cubrir la alimentación de 700 personas en los municipios de Hato Nuevo y Manaure durante 90 días por 5.240 millones de pesos, y ahí encontraron sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos en esa contratación de las raciones de comidas para personas pobres, para personas especialmente vulnerables. En el departamento de Arauca encontraron un contrato que tenía el mismo objeto, alimentar a 6.200 personas en Saravena, en Tame, en Fortul y en Arauca por 9.200 millones de pesos, y que también tuvo un sobrecosto superior a los 1.000 millones de pesos. Por ahora han encontrado contratistas sin experiencias, patrimonios reducidos y objetos contractuales incongruentes con la capacidad técnica de las entidades que necesitaban ese servicio. En Mañanas Blue, el alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, habló luego de la escalada terrorista de las últimas horas por parte de las disidencias de las FARC y explicó que están evaluando las ayudas para la población civil víctima de esos ataques. Bueno, eso es una situación que se nos ha ido progresivamente dando aquí en el municipio de Suárez. Hemos tenido situaciones complicadas los últimos días y meses, una situación que se desbordó, que hemos pedido pues el acompañamiento del gobierno nacional, que estamos como comunidad uniendo todas las fuerzas posibles desde las organizaciones sociales, desde las juntas de acción comunal y las diferentes plataformas del municipio para mirar cómo enfrentamos una situación que, como nuevamente, poder asistir a cada una de las personas que van saliendo damnificadas, a la población civil. Es un municipio que hoy estamos demasiadamente afectados en medio de un conflicto que no es nuestro, que no decidimos estar en él, pero que nos afecta profundamente la vida cotidiana. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Cancillería colombiana emite, en momentos en que el presidente Petro estaba hablando en televisión, emite un comunicado diciendo que la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, no dijo lo que había dicho en una entrevista con un periodista de la agencia Bloomberg en Madrid. Lo dijo, y la agencia Bloomberg transcribe la entrevista con preguntas y respuestas de la ministra de Exteriores, a quien yo creo, Felipe, y es muy grave, se le chispoteó que el presidente Maduro estaba considerando una salida, irse del poder en Venezuela, y que el presidente Maduro, y lo dijo la ministra, está buscando una mediación para salir del poder, y que al presidente Maduro no le molestaría irse del poder si no lo meten en la cárcel. Por supuesto, estos son palabras mayores viniendo de un país amigo del gobierno de Maduro. Ni a corto o mediano plazo, ni en 2 años, como han señalado algunas versiones de prensa, el gobierno de Nicolás Maduro piensa en algún tipo de negociación que los haga entregar el poder acá en Venezuela. Lo que sí señalan es que diálogo con mucho gusto, pero sin claudicar, es decir, sin renunciar, descartando entonces todas las informaciones de los últimos días, las últimas semanas, de que estaría en desarrollo algún tipo de conversación para salir del chavismo del poder en algunos días o en algunas semanas. Diosdado Cabello
anoche tarde, en ese programa de televisión de todos los miércoles, en su maratónico programa de 4 o 5 horas, insistió, como lo han hecho varios voceros en los últimos meses, que están dispuestos a dialogar. Incluso habló bien de tener posiciones encontradas para que efectivamente se llegue a algo, pero siempre dejando claro que negociar la salida de Maduro no está planteado. La experiencia espiritual es una oportunidad para reconocernos, para saber quiénes somos, para conocer nuestras fortalezas y desarrollarlas, para conocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. La persona espiritual se conoce, sabe quién es, reconoce dónde tiene límites, dónde hay opciones. La persona espiritual trabaja en sí misma para dar lo mejor, para poderse conectar con el dueño de la vida, con el dueño del apartamento azul. ¿Fuertes o débiles? Es la pregunta que hoy guía la reflexión de lo racional. El man está vivo. Tú sabes. En Mañanas Blue, el presidente de la Cámara Colombiana de Confección, Guillermo Criado, se pronunció frente a la decisión del gobierno de disminuir los aranceles de importación en el sector textil. Nos parece excelente y es una gran ayuda para el sector textil confección en su conjunto. No me diga que le parece excelente. ¿Por qué, doctor Criado? Sí, le voy a decir por qué. Tomar unos datos de referencia. En Colombia, en el sistema moda, somos 142.000 empresas. De cuero, calzado, marroquinería, textil y confección. De esas... Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:42, hay una orden perentoria del comandante de las fuerzas militares a todas las tropas, a aumentar la ofensiva contra grupos criminales en el país y llevar a un nuevo nivel las operaciones, sin restricciones ni titubeos. Stephanie Valencia. Muy buenas tardes. El comandante de las fuerzas militares, a raíz de la arremetida de las disidencias de las FARC y de otros grupos armados ilegales en el país, emitió nuevas órdenes en medio de un programa radial a todos los niveles de las diferentes fuerzas de incrementar la ofensiva militar contra las disidencias de las FARC en el país y los demás grupos armados ilegales. Dentro de las primeras órdenes que impartió está el despliegue de los comandantes a las áreas más críticas para orientar y conducir directamente las operaciones militares. Habla el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. Recordar en todos los niveles del mando que no hay ceses al fuego decretados, no existe prohibición, restricción ni limitación alguna al desarrollo de operaciones militares. En ese sentido, se debe mantener la total ofensiva sin titubeos. También pidió reforzar la seguridad en las guarniciones militares. Ahí, por favor, señores comandantes, mucha exigencia en esos controles de ingreso. Bandidos, terroristas no estarían reaccionando de la forma como se ha registrado en las últimas semanas. Ordena al comandante de las fuerzas militares más operaciones, reforzar el entrenamiento, también la apropiación de la doctrina, integrar todas las capacidades de la inteligencia para que se incremente el éxito operacional, y también le exige a las tropas que ajusten las tácticas, técnicas y procedimientos para que haya una evolución y mayor facilidad y efectividad de todos los soldados. Stephanie Valencia, Blue Radio. Gracias, Stephanie. Ahora vamos a hablar del reclutamiento de menores, porque según Naciones Unidas se disparó 300% en los últimos 5 años. 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por los grupos armados. Las alertas de la comunidad internacional. Jessica Gutiérrez. El aumento de reclutamiento de menores en Colombia continúa siendo motivo de alerta para organismos internacionales, pues según datos oficiales de UNICEF y del informe del secretario general de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados, en los últimos 5 años, el reclutamiento y utilización de menores creció un 300%, lo que representa más de 1.200 niños, niñas y adolescentes vinculados por grupos armados ilegales en este periodo. Pues ante esto habla Julien Joyce, especialista de protección de UNICEF. En los 5 años, Naciones Unidas ha verificado más de 1.200 casos de niños, niñas, adolescentes reclutados y utilizados. Hay que tener presente que eso solo es la punta del iceberg, son solo los casos que se han podido monitorear. Ciertamente hay mucho más niños y niñas que fueron reclutados por grupos armados.
Por su parte, Astrid Cáceres, directora del ICBF, afirmó que la falta de presencia social en los territorios tras la firma del acuerdo de paz y posteriormente el rearme de las disidencias dejó un vacío que facilitó que los grupos armados reclutaran rápidamente a adolescentes. Una 46. Estos territorios debieron haber sido copados socialmente y con oportunidades, pero ese bache que hubo de 4 años y este rearme que dieron las disidencias necesitaban combatientes y encontraron en el nicho de los adolescentes. UNICEF manifestó su preocupación porque con la disminución de los recursos destinados a organizaciones humanitarias se ha vuelto más difícil verificar cada caso de reclutamiento. Sin embargo, afirmaron que las cifras de reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales se han mantenido este año a niveles similares a los del 2024. Rechazable el atentado terrorista de las disidencias en la vía entre Medellín y la costa. Dañaron la vía y tardarán por lo menos 2 meses en recuperar la vía Medellín-Costa Caribe, una de las principales carreteras del país. Felipe García Solano. Ricardo, es que el ataque con explosivos que destrozó por completo un tramo de la vía Medellín-Costa Atlántica en jurisdicción del municipio de Yarumal sigue generando gran preocupación entre la población del norte antioqueño debido a las afectaciones que está ocasionando el paso controlado que hay en esta vía de carácter nacional. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, habló sobre algunas hipótesis que tienen hasta el momento. No sabemos si eso estaba ahí sembrado esperando el paso de un convoy militar o policial. No sabemos si se les explotó de manera... Por su parte, Invías confirmó que las labores de reparación se extenderán durante 2 meses debido a que la vía requiere una reconstrucción integral. De momento, en esta zona de Antioquia hay paso un carril con pare y siga, Ricardo. Artistas del Cauca están pidiendo la liberación de su colega Miguel Ayala, secuestrado junto a su manager cuando se movilizaba por la vía panamericana entre Popayán y Cali. Mientras tanto, empresarios, comerciantes y transportadores de la región le piden a la fuerza pública que recupere el control de esa carretera. Alejandro Muñoz. Pasan las horas y la angustia crecen amigos y familiares del artista Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala, secuestrado por la disidencia de las FARC. Jaime Martínez, en un sector de la vereda del túnel en plena vía panamericana en el municipio de Cajibío el pasado martes, cuando él y su equipo se dirigían hacia Palmira en el Valle. Uno de los primeros cantantes de música popular en unirse al llamado por su liberación es Luis Alberto Posada, quien pidió respeto por la vida del joven artista y envió un mensaje de fortaleza a su colega, el cantante Giovanni Ayala. Estoy con usted, que esto es muy fuerte para uno como padre, pasar por este momento tan difícil. Hermanazo, que Dios te bendiga, que te dé muchas fuerzas, hermano, y que esperando que tu hijo pues llegue pronto a sus brazos y que puedan estar juntos. La última publicación que hizo Giovanni Ayala en sus redes sociales es la de una fotografía con Miguel, en la que escribe una frase que dice: "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios". Aunque por ahora no se conoce sobre su ubicación, las autoridades confirmaron que los delincuentes tampoco han hecho exigencias económicas como extorsión por su liberación. 49 minutos hablando de noticias del orden público, hablando de información que hasta ahora tiene que ver con la situación de la JEP, que está revelando que la Fuerza Aérea fue engañada por el Ejército para participar en operaciones donde se cometieron falsos positivos en el departamento del Meta. Cristian Correa. Ricardo, mire, hoy la JEP dio a conocer que imputó a 30 oficiales del Ejército por su participación en falsos positivos entre el 2012 y el 2007 en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta. Lo particular en el auto de esta decisión es que muestra además cómo estos 3 generales del Ejército manipularon a las tropas para llevar información hacia la Fuerza Aérea Colombiana y que la Fuerza Aérea terminara participando en estos falsos positivos. Participaron en combates y también en la extracción de los cuerpos siguiendo las indicaciones del Ejército Nacional, lo que sería una forma de instrumentalización según lo que explican desde la JEP. Uno de los testimonios recogidos dentro de ese proceso ilustró con precisión ese patrón. En San Juan de Arama, uno de los ejemplos, un comandante del batallón Pantano de Vargas, la Vivar, identificado como el coronel Capulla, ordenó a su jefe de operaciones, el mayor Lizarazo, trasladar un pelotón hacia una zona rural, en lugar de enviar a las tropas más cercanas. Movilizó hombres vinculados al plan de ejecuciones y una vez más en el terreno pidió apoyo aéreo simulando un combate donde murieron por lo menos 4 personas en ese caso particular.
UNICEF advierte que se podría limitar la verificación de casos de menores reclutados. Aquí en Blue Radio, toda la información. Una de las principales preocupaciones de UNICEF en Colombia es la capacidad para verificar los casos de reclutamiento de menores, pues esta se está reduciendo debido a la disminución de los financiamientos que reciben las ONG y otras organizaciones que trabajan en el territorio, pues según la representante de este organismo en Colombia, Tania Chapuisat, esta limitación dificulta conocer la magnitud real del problema. Preocupante, es más que se puede que con las disminuciones también de los financiamientos de todas las ONGs y las diferentes organizaciones, es mucho más difícil verificar. Y también explicó que aunque las cifras de este año se mantienen a niveles similares a los de 2024, existe el riesgo de que en el 2025 los registros oficiales muestren una disminución que no refleje una mejora real, sino la falta de equipos para documentar los hechos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El helicóptero del presidente Petro se quedó sin servicio técnico y tendrá que quedarse en tierra. La empresa que le hace regularmente el mantenimiento o se lo hacía, la que le presta servicios técnicos, que se llama Leonardo Helicopters, decidió cortar su relación comercial por cuenta de la inclusión del nombre del presidente Petro en la lista Clinton, que es un hecho muy grave porque el presidente Petro ya se había quedado en un viaje internacional sin gasolina para sus aeronaves y ahora se queda sin el mantenimiento, un paso más en este proceso de sanciones desde Estados Unidos. Debido a la decisión del gobierno de disminuir los aranceles de importación en el sector textil, ¿qué repercusiones habría en las exportaciones con Estados Unidos? Esto fue lo que respondió la presidenta de la Cámara Colomboamericana en Mañanas Blue. La disminución de estas 10 subpartidas para el mercado nacional es una noticia que reduce los costos. Pero lo que nosotros hemos dicho desde la Cámara Colomboamericana es que eso puede salir, como dicen, entrar por hilo y salir trasquilado. ¿Por qué? Porque el 31% de las ventas que hacemos a nivel internacional del sector de textiles y confecciones va a Estados Unidos. Y se tiene un arancel que hoy en día es 0% para exportar a este país. Si se utiliza hilos que no estén acorde con las medidas y las normas establecidas, pues el arancel puede pasar de 0% a un 18.3%. Y si a eso le sumamos el 10% de arancel recíproco que tenemos hoy en día, pues terminarían pagando 28.3%. No estamos desconociendo que hay una medida que puede darle un beneficio a ciertas empresas, pero hay que tener en cuenta qué es el impacto que tiene si se utiliza estos hilos para exportar a Estados Unidos. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Aníbal Gaviria, quien fue elegido recientemente el candidato único de la Fuerza de las Regiones, habló sobre la posibilidad de aliarse con otros candidatos a la presidencia. Nosotros desde antes hemos venido conversando la Fuerza de las Regiones, porque esto es una candidatura, pero seguimos enarbolando las banderas de todos, los gobernadores y los alcaldes que nos han acompañado, y las banderas de la autonomía y la descentralización. Y desde antes hemos venido conversando con otros candidatos con los que tenemos afinidades, con candidatos como Mauricio Cárdenas, como David Luna, como Daniel Palacio, como Enrique Peñalosa, como Vicky Dávila, y seguiremos esas conversaciones porque lo que creemos y estamos convencidos es que hay que buscar caminos de unidad. Nosotros ya hemos logrado un avance y somos los únicos, repito. Aquí la única... 55, don Mateo Piñeros. Ingrid Betancourt presenta hoy su lista cremallera al Senado de la República. ¿Vuelve Ingrid Betancourt o intenta volver al Senado de Colombia?
Sí, señor Ricardo, Ingrid Betancourt será candidata al Senado por su partido Oxígeno. La lista será cerrada y la cabeza de lista será Sofía Gaviria, ya es la hermana del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hoy además candidato presidencial. Ingrid Betancourt ocupará la casilla 10 y al presentar esta lista, la excandidata presidencial aseguró que los aspirantes al Senado o por Oxígeno serán la selección antipetro. Estamos decididos a que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en el mejor país. 1:56, ahí está la candidata Ingrid Betancourt al Senado de la República. Llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.